El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. El tema de hoy es confesando y creyendo somos salvos. Vivimos en un mundo donde la realidad del mal se manifiesta de manera evidente, incluso desde una edad temprana. Es doloroso admitir que, aún en la inocencia de la niñez, muchos niños no se escapan de la influencia de la maldad. Desde pequeños se pueden observar comportamientos que reflejan una inclinación hacia lo incorrecto, mostrando que la naturaleza humana está marcada por pensamientos malos. Esta realidad nos confronta con la verdad bíblica de que el mal reside en el corazón del hombre desde su nacimiento y que la lucha entre la carne y el espíritu es una batalla que comienza temprano en la vida. Frente a esto, ya hace 2000 años que Jesucristo enseñó nuestra condición en carne y de dónde viene toda esa maldad. Esto lo podemos leer en el siguiente pasaje, Mateo 15, del versículo 7 al 20. Mateo 15, del versículo 7 al 20, dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Esta enseñanza de Jesús en Mateo 15 cobra una relevancia aún mayor al recordarnos que no es lo externo lo que contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Es en esta batalla interna donde se decide el rumbo de nuestras vidas y donde la necesidad de una transformación profunda se hace evidente. En la época de Jesús, los líderes religiosos judíos, como los fariseos y escribas, ponían gran énfasis en las prácticas externas de pureza, como la observancia de leyes dietéticas y rituales de limpieza. Estas prácticas se consideraban esenciales para mantener una relación correcta con Dios y para evitar la contaminación espiritual, según ellos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús desafía esta visión al afirmar que la verdadera contaminación no proviene de lo que se ingiere o de lo que se entra en el cuerpo, sino de lo que sale de él, es decir, de las palabras y acciones que brotan del corazón del hombre. La declaración de Jesús nos lleva a reflexionar sobre la condición del corazón humano. En la Biblia, el corazón representa el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. En la enseñanza de Jesús, el corazón es comúnmente entendido como el centro de nuestras emociones y deseos. Sin embargo, es importante recalcar que desde un punto de vista más preciso, no es el corazón físico lo que genera nuestros pensamientos o intenciones, sino la mente. Es la mente donde se originan las ideas, los planes y las decisiones, tanto buenas como malas. Jesús, al hablar de corazón, se refiere simbólicamente a la mente, como la fuente de nuestras acciones y palabras. Es allí donde se libra la verdadera batalla entre el bien y el mal, y donde se decide qué influencias prevalecerán en nuestra vida diaria. Jesús revela que es la mente lo que necesita ser examinada y transformada, ya que de ella emanan las cosas que realmente contaminan nuestra vida espiritual: las malas palabras, los pensamientos impuros, los deseos pecaminosos, las tinieblas y las acciones injustas. Es decir, lo que realmente no nos permite tener una comunión con Dios no son las cosas externas, sino lo que reside en nuestro interior. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículo 21, lo siguiente: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
Aquí Pablo concluye que el mal está en nosotros. Esto es una profunda realidad espiritual y humana. Pablo reconoce una tensión constante dentro de sí mismo. Aunque él tiene el deseo genuino de hacer el bien, se encuentra con una ley interna que lo inclina hacia el mal. Esta ley no es simplemente una tendencia o inclinación ocasional, es una fuerza persistente que actúa en su contra, incluso cuando su voluntad está alineada con los pensamientos de Dios. Pablo está describiendo la dualidad que existe en todo ser humano. Por un lado, la posición de nuestro espíritu que Cristo nos dio con su gracia, que produce el deseo de hacer el bien, de seguir y obedecer a Dios. Y por el otro lado está nuestra condición en la carne, la realidad de la ley del pecado que habita en nuestra carne y constantemente busca desviarnos de ese camino. Cuando Pablo habla de esta ley se refiere a la ley del pecado que opera en nuestra carne, a pesar de que nuestro espíritu ha sido renovado y hecho perfecto en Cristo, como dice Hebreos 10:14. Pablo dice que el pecado fue condenado en nuestra carne. Esta ley del pecado es poderosa y persistente y siempre está presente incluso cuando nuestro corazón desea hacer lo correcto. Aunque Cristo ha redimido nuestro espíritu, esa naturaleza caída sigue existiendo en nuestra carne, creando esta lucha interna. Esta lucha entre el deseo de hacer el bien y la realidad de la ley del pecado en nuestra carne es una experiencia común para todos los creyentes. Pablo no está diciendo que el pecado tenga la última palabra, sino que está señalando la realidad de esta batalla diaria. Es un recordatorio de nuestra necesidad constante de depender de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, para vencer estas inclinaciones de tinieblas o pecaminosas. Lo más importante que tenemos que recordar y confesar es que Cristo separó la carne del espíritu en la cruz, como dice Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por lo tanto, lo que hagas o siembres con tu carne cosecharás corrupción la mayoría de las veces, y lo que siembras para tu espíritu cosecharás vida eterna. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aunque Pablo describe esta lucha, también señala que la victoria no está en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Al confesar que Jesús es el Señor y creer en la obra redentora de su resurrección, estamos afirmando que, aunque el mal está presente en nuestra carne, no tiene el control final sobre nosotros. Cristo, que venció la muerte y el pecado, nos da la victoria sobre esta ley del pecado que habita en nuestros cuerpos. En Hebreos 10:14 dice lo siguiente, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. A través de la obra de Cristo, nuestros espíritus han sido perfeccionados. Sin embargo, aún habitamos en un cuerpo corruptible, el viejo hombre, que nos sigue influenciando con sus deseos engañosos. Vamos a leer en Efesios 4:22 lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Vea, que está, no que estuvo o que estará, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos despojarnos del viejo hombre que representa nuestra naturaleza carnal. Esta es una lucha continua entre nuestra naturaleza en Cristo y nuestra carne. Por eso es tan importante confesar y creer lo escrito, como dice Pablo en la carta de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importante entonces recalcar que Pablo no se está refiriendo a la salvación eterna que Cristo ya nos dio en la cruz, como se menciona en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto significa que en la cruz Jesús ya realizó la obra completa de redención para nuestra vida. Entonces, en este contexto, Pablo en Romanos 10:9 está refiriéndose a otro tipo de salvación, la salvación diaria de nosotros mismos, de esta carnita, de los deseos engañosos, de las inclinaciones de la carne. Aunque nuestro espíritu ya hemos sido hechos perfectos, todavía habitamos en cuerpos que están influenciados por la ley del pecado y la debilidad.
La lucha entre la carne y el espíritu es continua y es necesario confesar diariamente que Jesús es el Señor de nuestras vidas, sometiendo así nuestra carne. Aquí Pablo entonces nos enseña la importancia de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y también creer en la resurrección de Jesucristo. Al confesar que Jesús es el Señor, estamos proclamando que Él, y no nuestra carne, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Esta confesión no solo es esencial para nuestra salvación eterna, sino también para nuestra salvación diaria contra las debilidades de la carne. Esta confesión es un acto de fe que reconoce la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Al creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también afirmamos que Dios tiene el poder de vivificar nuestras áreas viciadas, transformándolas en una nueva creación. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros, no solo en el futuro, sino también en nuestro día a día. Hemos venido diciendo la lucha que hay entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza caída del viejo hombre y el hombre espiritual creado a la imagen de Cristo. Esto Pablo lo describe claramente en Romanos 7:21 y 23. Aunque deseamos hacer el bien, hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a la rebelión. Pablo da una lista amplia de más de 40 tipos de obras de la carne. En el siguiente pasaje se resaltan algunas de ellas. Vamos a leer Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, al confesar que Jesús es el Señor sobre nuestra carne, estamos declarando que esta lucha no será ganada por las obras de la carne, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestra salvación diaria es el resultado de esta confesión constante, creyendo en lo escrito y reconociendo que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Nuestra identidad en Cristo trasciende cualquier rito o ley externa. Somos una nueva creación destinada a vivir según las obras que Dios ha preparado para nosotros. Al confesar que Jesús es el Señor, estamos participando en la nueva creación que Él ha iniciado en nosotros. Esta nueva creación no se limita a nuestra vida espiritual, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluidas aquellas que aún están bajo la influencia de la carne. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Conclusión. La salvación diaria consiste en confesar que Jesús es el Señor y en creer que, así como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él también transformará nuestras vidas, liberándonos de las debilidades de la carne. Esta confesión nos lleva a vivir como una nueva creación en Cristo, con la esperanza segura de que un día seremos completamente salvos, resucitados con un cuerpo glorificado, para vivir eternamente en su presencia. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que el Espíritu de Cristo vive en cada uno de nosotros y por eso estamos perfectamente unidos a Él en un solo espíritu y ya no vivimos bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mantengamos nuestra confesión diaria de lo que Cristo nos ha concedido creyendo en lo escrito para salvarnos de los deseos engañosos de la carne. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook
y se suscriban también a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58. O escribir también al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto.